Nueva entrega de Filosofía en Casa. Y ya vamos 4, porque lo que no entendiste en clase, César te lo explica en casa. Y hoy tenemos algo especial. Tenemos el comentario de texto. Más concretamente, comentario de un texto filosófico del mito de la caverna. Recordaros solamente que el comentario de texto es una de las herramientas más importantes que maneja la filosofía. Y he querido dar unas pautas para hacer comentario con este gran coloso, con este gran fragmento de la filosofía platónica, que es el mito de la caverna. Obviamente no voy a poder explicar o leer todo el texto, lo cual, aparte de ser un poco pesado, me llevaría demasiado tiempo. Lo que voy a hacer es dar unas pautas para poder comentar los fragmentos, cualquier fragmento del mito o la alegoría de la caverna de Platón. ¿Estamos dispuestos? Vamos allá. Primera idea. Lo primero es unas directrices básicas. Deciros que vamos a comentar una alegoría, y eso es importante, porque la alegoría es una sucesión de metáforas. Y por lo tanto, lo que interesa no es narrar lo que dice Platón, lo tenemos ahí, que si el prisionero está dentro de la caverna, que si asciende, que si sube, que si mira, que si va para un lado o para otro. Lo importante es interpretar, vamos a hacer una interpretación, una hermenéutica de las metáforas que aparecen en el texto. Por lo tanto, lo importante será saber qué es el prisionero, qué representa las cosas de arriba, qué representa la caverna, qué representa el exterior, y ese es el objetivo del comentario, explicar todos esos aspectos, interpretar. Por lo tanto, siempre en el comentario, más importante que lo que está ocurriendo es qué significa eso que está ocurriendo. Eso es un comentario. Respecto a la estructura, básicamente la misma de siempre. Partimos de una introducción situando el texto, el fragmento en el libro séptimo del Diálogo República de Platón, cuyo tema principal es la justicia, breve comentario breve exposición de este diálogo, y después pasamos en un párrafo posterior al tema principal. El tema principal ya sabéis que no es conveniente, es conveniente abrirlo a una precisión abstracta. El autor plantea ascenso difícil en la dialéctica, etc. No es conveniente exponer el tema con Platón dice que, porque así perdemos generalidad y precisión. Y lo que queremos es abarcar con un solo tema, dos líneas de exposición del tema, 3 líneas máximo, lo que es el significado propio de todo el texto. ¿De acuerdo? Posteriormente podemos hablar del carácter del texto, normalmente será ontoepistemológico o ontológico predominantemente o epistemológico predominantemente, normalmente. Y brevemente, si el texto tiene una estructura, es decir, si tiene partes, pues indicamos las partes. El texto claramente se pueden diferenciar dos partes muy brevemente. En la primera plantea la descripción de la finalidad del mito y en la segunda describe lo que es la caverna. Punto. Luego ya no es un resumen, es brevemente, igual que el tema no se hace un resumen, es brevemente plantear la temática principal de cada una de las partes. Posteriormente pasamos ya a desarrollar las ideas. Las ideas vienen desarrolladas en párrafos, muy importante, como diré luego. Cada párrafo que menos que entre 5, 8, 10 líneas. 5 o 8 líneas sería buena idea del párrafo. Cada párrafo vinculado por conectores y más o menos yo calculo pues unos 4 o 5 párrafos. Pero esto es por decir una cantidad. Y posteriormente una conclusión que indicaré brevemente cómo se puede hacer, que es la parte más complicada quizá, más junto con el desarrollo. ¿De acuerdo? Conclusión y cierro ya perfectamente lo que es el comentario. ¿Cuánto puede ocupar un comentario de este estilo? Pues una folio y una cara y media, básicamente un folio por las dos caras, aproximadamente yo creo. Algunas cosas importantes que me parece que son que hay que tener en un comentario de texto. Primero os pongo ahí citar 2 veces alguna frase o oración breve del texto. Porque es importante citar el texto de vez en cuando, entre comillas, para que el lector se dé cuenta que lo que estoy haciendo es comentando un texto y no he perdido el texto de referencia. No empiezo a soltar un rollo y que lo importante es que el lector se dé cuenta de que estoy comentando el texto y la precisión ahí se garantiza al citar el texto. La forma de citarlo es importante. Lo que no puedo hacer es decir, como Platón dice, pum, cito el texto. Y luego, esto quiere decir que, poco fino, elegante. Nosotros somos elegantes en filosofía y lo que queremos hacer es
de intentar insertar la oración después de explicar una idea. Platón plantea tal, por eso afirma que, pum, 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 pum. Eso, y no es forzada la introducción del fragmento, de la línea que expongo. Hay que definir algún término siempre, y vamos a definir muchos términos. Platón habla de cosas de arriba, 2 puntos, es decir, las ideas papá, de alguna manera defino, y básicamente un comentario se hace en gran parte gracias a una sucesión de definiciones conectadas entre ellas, 1, 2 definiciones, insertas dentro del texto. Puedo hacerlo al explicar la estructura. Aparte, después de la estructura, después de las partes, es decir, también hay que tener en cuenta, habría que definir estos aspectos, estos términos, y los pongo entonces aparte. Primero tal, guión, segundo tal. Es otra posibilidad. Y por último, insistir siempre en la importancia de los conectores. Como digo siempre en las clases, tenéis que ir llevando al lector hacia donde queréis. Por lo tanto, el lector no se tiene que captar la cohesión del texto. Y la forma de garantizar esa cohesión del texto y que el lector os vaya siguiendo el hilo argumental es a través de conectores. En primer lugar, en segundo lugar, por lo tanto, así pues, en definitiva, a la hora de concluir, y esos conectores tienen que estar garantizados por lo que se dice después. Es decir, es conveniente empezar un párrafo seguramente con la idea anterior. Es decir, yo termino un párrafo y empiezo el siguiente. No obstante, a pesar de que, y digo lo que he dicho anterior, Platón, tal, coma, hay que insistir en que tal. Es decir, engarzo la idea anterior con lo que viene después. Y así hay una idea de cohesión. Con eso tendremos las directrices básicas y el mapa de Dora Exploradora de un comentario de texto. Dicho lo cual, continuamos nuestra interpretación del mito de la caverna con las 3 capas del mito. Esto me parece importante. En el mito de la caverna, y esto es una peculiaridad que creo que tiene Platón, digamos que el secreto se encuentra aquí, se encuentra en la cebolla. Por Dios, llevo 10 minutos, 7 minutos oliendo esto. Yo digo normalmente que los comentarios de texto son cebolliles, tienen una forma de cebolla, por otra razón diferente. También es verdad que porque cuando un profesor manda un comentario de texto dan ganas de llorar, pero dejándolo de ese motivo, Platón sí es verdad que los textos de Platón tienen 3 capas, digamos así. Tienen 3 dimensiones o 3 aspectos que son de cebolla. Tiene una primera capa que es quizá la más importante, porque Platón es un filósofo realista, es griego y la realidad es fundamental. Es la capa del dualismo ontológico de la ontología. Tiene una segunda capa en Platón, que es la capa de la epistemología. Platón, ya sabemos, epistemología que a veces se resiste, que al ser un realismo, la ontología determina la epistemología. Dime qué tipo de realidad estás hablando y te diré qué tipo de conocimiento le corresponde. Y por último, digamos así, tiene el núcleo, la finalidad última de Platón, que sería esto, el grueso de la filosofía de Platón, el objetivo último es ético-político. El interés de Platón es hacer ciudadanos virtuosos, en una polis justa, ordenada, estructurada, armónica. Este es el objetivo último, que hay que, digamos, que se da sentido al resto de las capas. De manera que el objetivo del comentario de texto es articular un comentario donde cada una de estas capas formen un todo, teniendo en cuenta y distinguiendo muy bien la ontología de la epistemología de la ético-política. Al margen de las capas y el pestazo de la cebolla, en este momento, insistir, o al margen no, en relación con ello, insistir en que las capas o los dualismos de los que he hablado están claramente diferenciados y hay que diferenciarlos claramente en el mito. El mito es atractivo, digamos así, el mito ha sido tan interpretado a lo largo de la historia porque creo que, entre otras cosas, juega con aspectos básicos y fáciles de comprender, es muy comprensible, juega con el dualismo ontológico que plantea la diferencia entre lo real y lo aparente, y lo plantea con la diferencia entre el arriba y abajo. Y siempre que nos encontremos en el mito la idea de subterráneo, morada exterior o mundo exterior, morada interna, caverna, mundo exterior, ese arriba y ese abajo, ese dentro y ese fuera, va a ser lo que tenga que ver con la diferencia entre realidad y apariencia, entre mundo inteligible y mundo sensible, o mundo
suprasensible y mundo sensible. La misma palabra dice arriba y abajo. Esa diferencia, en segundo lugar, en el dualismo epistemológico entre la verdad, el conocimiento auténtico y la opinión, va a estar representada por la diferencia entre luz y oscuridad. Platón lo deja muy claro con ese contraste que establece continuamente entre la oscuridad, las sombras del prisionero, en las que se encuentra el prisionero viendo sombras, y la luz exterior. Y todo el proceso precisamente de ascenso experimenta ese contraste entre la oscuridad y la luz. Al subir porque se le ofuscan los ojos y al bajar porque tiene que adaptarse. Esa diferencia, que es la metáfora lumínica de la que está tan famosa en los griegos, que expresa, de la que está el mito Transida, pues está perfectamente clara con esa diferencia entre luz y oscuridad, entre el conocimiento auténtico y la falta de conocimiento u opinión ortodoxa. Y por último, el dualismo antropológico, que se manifiesta, obviamente el dualismo de alma y cuerpo, que se manifiesta precisamente en ese itinerario arduo, difícil, costoso, que requiere violencia y que en el fondo es un continuo proceso de autoconocimiento, como diría Sócrates, y de purificación, como diría, echando mano de las religiones mistéricas, pues el pitagorismo, etcétera, y que está también presente en la concepción de la virtud de Platón. Aparte de la imposición del alma irascible sobre la concupiscible, y todas ellas dirigidas por la auriga racional, que en el fondo es el conocimiento que marca, como buen intelectualista del intelectualismo ético, todo el trayecto de ascenso del prisionero. Muchas ideas que estoy exponiendo, pero todas estas, ya sabéis, las tenéis en los apuntes y las hemos ido hablando en clase. Con tal de pararme en el vídeo, pues yo creo que es fácil seguirlas y discriminarlas. Damos paso al punto siguiente. Pues bien, empezamos situando el fragmento. Voy a empezar dando una serie de claves ya más completas. Lo primero que hay que hacer es situar el fragmento donde corresponde. Importante. Lo primero que me voy a encontrar es que voy a interpretar un fragmento y es muy fácil situar, o hay que hacerlo, dónde se encuentra el fragmento que voy a comentar. Una vez que ya he expuesto el tema, la introducción y el tema, pues lo primero que puedo decir seguramente es el fragmento se sitúa en el momento en que el prisionero es liberado de las cadenas, por ejemplo. Es muy sencillo. El prisionero se encuentra dentro de la caverna y por lo tanto hay un comienzo diciendo que Platón, que el objetivo último es, la finalidad es mostrar la educación del alma humana, de la naturaleza humana. Describe la caverna, el prisionero y lo que sucede con los portadores. El prisionero, en segundo lugar, es liberado de esas cadenas. Tercer momento, asciende. Cuarto momento, observa el mundo de entorno con las matemáticas, con los objetos reflejados, con el mundo en torno a él, que son las ideas, con las estrellas, la luna y el sol. En el siguiente momento, lo que hace es recapacitar sobre la situación en la que se encuentran sus compañeros y baja. Y termina Platón con una interpretación. Es muy sencillo. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es situar concretamente el fragmento, en qué momento se encuentra el prisionero, dónde se encuentra. Y haciendo referencia, seguramente vendría muy bien a lo que ha ocurrido antes. Previamente ya se ha descrito la caverna y Platón, y entonces, una vez liberado, asciende, y este es el momento en el que nosotros nos encontramos en el texto, algo por el estilo. ¿De acuerdo? Luego, situar el fragmento para que el lector sepa de qué momento estoy hablando. En segundo punto importante, yo creo que aquí en el fragmento, lo he dicho antes, todo en el mito de la caverna, los términos son más que importantes, más que relevantes. Luego tengo que saber qué está hablando Platón, qué está diciendo Platón cuando habla de cadenas, de prisionero, de cosas de arriba, de liberación del prisionero, ascenso de luz. Es decir, tengo que saber que en el caso de la luz está hablando de la verdad que emana del sol, aletheia, de su ocultamiento, etcétera, etcétera. Tengo que saber que la liberación del prisionero es un proceso de purificación o autoconocimiento, que las cadenas lo que representan, etcétera. Eso es fundamental, porque hemos dicho, ya he dicho anteriormente, que el mito lo que hay que hacer al comentar el mito es interpretar una serie de metáforas, y eso es una alegoría, una sucesión de metáforas que la interpretación tiene que desentrañar, ¿vale? No insisto más en este punto. Tercer aspecto que me parece relevante porque siempre ocurre. Es muy fácil en el mito
confundir ontología y epistemología. Y eso da a entender que el alumno no tiene en claro la diferencia entre lo que es el aspecto de la realidad del ser y el aspecto del conocimiento. Unas cosas son, bueno, una cosa es cuando Platón habla de las realidades cognoscibles, de la caverna, del mundo exterior, de los objetos, ¿vale? Y otra cosa es cuando habla de el tipo de conocimiento, cuando habla de que ese tipo de realidades son más verdaderas, etcétera, cuando habla de la luz, cuando habla de la situación del prisionero en el momento determinado que ve sombras, etcétera. Que aunque las sombras es un aspecto de la ontología, es muy importante diferenciar el aspecto de la realidad y el aspecto del conocimiento para dar la sensación para que el profesor entienda que comprende perfectamente las dos dimensiones de Platón. ¿De acuerdo? Siempre hablaré en primer lugar seguramente de la ontología y en segundo lugar hablaré de la epistemología. Pero, cuidadín, a la hora de mezclarlas no vaya a ser que acabe de la sensación de que mezclo todo con todo. ¿Vale? Siguiente aspecto. Atento a la interpretación final. Antes me gustaría indicar una cosa. Si os dais cuenta, todo el proceso del prisionero, desde que está en la caverna hasta que sale, es en el fondo la visualización del símil de la línea que Platón ha explicado antes en el libro sexto de la República. ¿De acuerdo? Entonces lo que hace Platón ahora en el libro séptimo es decir, pues mira, te voy a explicar esto con una imagen, con una metáfora para que lo entiendas. Y entonces hay que saber muy bien, hay que tener muy claro qué significa el tipo de realidad de la que habla, las imágenes, los objetos matemáticos o las ideas, y el tipo de conocimiento al que se refiere, que si la conjetura, que si la creencia, que si el razonamiento discursivo, que si la dialéctica, ¿de acuerdo? La noesis. Entonces, hay que tener muy clara la línea, la símil de la línea, porque en el momento en que se encuentre el prisionero, en ese momento tendré que decir, hablar de un tipo de realidad o un tipo de conocimiento, o dos tipos de realidad, dos tipos de conocimiento, en el caso de que esté dentro. Porque una cosa son las sombras, que son las imágenes, y otra cosa son los portadores que tienen los objetos que portan los portadores de detrás, que son precisamente los objetos sensibles y artificiales. Y dos tipos de conocimiento. Por un lado, la conjetura, que es el mundo del arte, el mundo también de los sofistas, la duración, etcétera, etcétera, y también, por otro lado, el mundo de la física, de los físicos que está detrás. Entonces, es muy importante diferenciar ambos, como acabo de decir antes, pero también esa progresiva diferencia que marca el símil de la línea. ¿De acuerdo? Atentos a la interpretación final, que este es uno de los fragmentos que malévolamente los profesores de filosofía suelen poner. ¿Por qué? Pues porque el fragmento final lo que hace es establecer, Platón hace una interpretación, una aclaración de lo que es el símil de la caverna. Empieza diciendo que, mira, te explico brevemente lo que es, lo que he intentado hacer es explicar la diferencia entre dos tipos de realidades, mundo sensible, mundo inteligible, y el camino del alma, que se llama dialéctica. Y por último te voy a explicar lo que es la idea de bien. Y la idea de bien, acaba diciendo, es fundamento o base o principio de la realidad, ontológico, del resto de las ideas, fundamento de la verdad e inteligibilidad o fundamento epistemológico, y por último es la razón de que puedan existir individuos virtuosos en una polis justa, es decir, es fundamento ético y político. Luego, digamos así que es como un resumen magnífico de toda la filosofía de Platón y obviamente muy tentador para un examen o una prueba donde el profesor quiera ver cómo el alumno comprende lo que es la idea de bien y lo que tiene una visión general de la filosofía de Platón. ¿Vale? Atentos a la interpretación final porque además no tiene desperdicio. Yo creo que ahí Platón lo borda. No se puede explicar tan bien, aclarar tan bien el mito en tan pocas líneas. Y encima desde arriba, desde la idea de mito. Pues bien, valga la redundancia. Cuidado, sí es verdad que aquí me parece muy importante que antes de los comentarios, y ya sabéis que comentar siempre es aclarar en base a o en función de unas ideas que tengo previas, pues hay ciertas ideas que hay que tener antes de cualquier texto y que me van a ayudar a completar y dar información, interpretar mejor lo que es el texto. Ideas como lo que es que están en los apuntes, obviamente, ideas como lo que es la educación, que es precisamente ese proceso que experimenta el individuo que se encuentra en la caverna y que después vuelve para educar a sus compañeros y que es objetivo, como dice al final, de todo el mito. La idea de la metáfora lumínica, ese juego de luz y oscuridad, el estado de alienación, de esa ignorancia no culpable en la que se encuentra el individuo, forzado por la ignorancia a mantenerse continuamente mirando
las sombras, toda la violencia que Platón continuamente está destacando en ese proceso, desde que se encuentra en la ignorancia, porque dice que se encuentra violentamente agarrado sin ser él culpable o sin haber hecho nada. Y posteriormente cómo se le obligara a salir por una escarpada cuesta y empinada cuesta, etc. Todo ese proceso de constricción violenta que supone la educación y la dialéctica y el ascenso del prisionero. Y obviamente también ese ascenso es violento, es también un ascenso movido por el eros, movido por el amor. Como ya hemos explicado, el amor hacia las cosas sensibles, que es la belleza, el amor a la belleza, que termina en un amor a la sofía, a la sabiduría, etc. Pues esas ideas, comodín, en cualquier momento, y más en la introducción, se pueden colocar porque llegamos a cierra con una buena conclusión. Y pongo ahí chungo, chungo, difícil, difícil, porque una buena conclusión es complicado. Se trata de hacer una, digamos así, una recapitulación de lo dicho, pero sin repetirse. Es difícil hacer una conclusión. ¿Qué os aconsejo? Para hacer una conclusión, en definitiva, en conclusión, para cerrar, para terminar, yo cogería un tema colateral o un tema importante de Platón, un tema que no haya mencionado anteriormente, y desde él un tema global, por lo tanto, que permita repetir de alguna manera o ver desde esa perspectiva los temas que hemos examinado antes. Es decir, por ejemplo, la educación. En definitiva, la filosofía de Platón no tiene otro objetivo, como se ha visto, como deja claro el mito, que educar ciudadanos justos en una polis virtuosas, y lo cual supone violencia o ejercer o impone conocimiento, como recuerda el intelectualismo ético y algo por el estilo. O desde el punto de vista precisamente del intelectualismo ético de Platón. En definitiva, como él aprendió de su maestro Sócrates, todo el proceso de liberación es un proceso de autoconocimiento en el que Platón busca llegar a, no se hace sino eco de la máxima del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo, llega a ser el que ya eres. Eso queda patente en el mito de la caverna que hemos analizado, bla, bla, bla. De alguna manera, con una idea, recoger todo lo que se ha dicho anteriormente. No he precisado, porque no he dicho un tema concreto, pero habría que vincularlo con el tema concreto que trata el fragmento. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, ya hemos terminado. Esta es la conclusión. Solo deciros que espero que haya sido nuevamente de utilidad este vídeo del mito de la caverna. Recordaros que Platón deja claro que somos lo que llegaremos a ser, y tenemos que descubrirlo ¿cómo? En un proceso de autoconocimiento. Esto ha sido Filosofía Repasa, y César te ha intentado explicar en casa lo que en clase no entendiste. No me ha salido la rima, pero la trabajaré la próxima vez. Muchas gracias.